no hicieron ni la tarea. ¿De la unidad anterior? Sí, de la unidad anterior que rinden el lunes. ¿Está todo Sí, leído? Sí, leí ya. Bueno, perfecto. Sí. Espero que aprovechen entonces mañana, pasado, el domingo, para poder fijar todo. Acuérdense, antes de que empecemos esto, que el lunes tienen el examen de unidad 18, 19 y 20. Y esta, que es la unidad 21, no la vamos a terminar hoy, pero sí vamos a ver como la gran parte. Y el martes que viene vamos a terminar la parte teórica y vamos a hacer el TP, ¿sí? Ya sea que les toque a los que estén presencial, lo tienen que llevar allá, que la Dani siempre se los manda el día antes, y los que estemos en virtualidad también. Si no llegamos a hacer la corrección completa del práctico, vamos a dejarles un video para que la vean, pero sí o sí agenden que el martes terminamos, porque ya el miércoles comenzamos con la otra unidad que es endocrino, que si bien hay una parte de esto que está relacionado con endocrino, en realidad endocrino es el control de todas las glándulas del organismo, así que tiene como protagonista también el hipotálamo, como esta unidad, es como que las dos unidades siguientes, la estrella es el hipotálamo, pero bueno, vemos todas las glándulas del organismo, ¿sí? Entonces agéndense, examen el lunes y TP evaluatorio de la unidad 21 el día martes. Porque vemos una función como la regulación térmica, que es una de las muchas funciones metabólicas que existen en el organismo, en una unidad completa aparte. La realidad es que si bien para algunos animales no significa mucho gasto metabólico controlar su temperatura, porque no tienen mecanismos específicos, sí para nosotros y para todos los mamíferos y las aves también, hay mecanismos específicos y un centro de regulación de la temperatura, porque dentro de los gastos que nosotros tenemos en el metabolismo para mantener la homeostasis del cuerpo, en los animales que somos terrestres, sobre todo, se gasta mucha energía controlando la temperatura, ¿sí? Entonces, vemos todo lo que está relacionado con este proceso de control o de regular la temperatura, porque no es que uno dice, bueno, es la temperatura que tengo en el cuerpo y ya, o sea, ¿para qué me sirve? En realidad, esta regulación térmica controla, ¿sí?, a la tasa metabólica, que es fundamental que esa tasa metabólica primero está condicionada genéticamente, pero varía también en base a esta temperatura. Entonces, el aumento y disminución de la tasa metabólica aumenta o disminuye la temperatura en el cuerpo, y no es lo mismo estar a una temperatura que a otra, porque todas las enzimas de nuestro cuerpo, que ejecutan todas las reacciones químicas que permiten la vida, funcionan dentro de un margen de temperatura, ¿sí? O sea, tienen un límite, no es que funcionan en cualquiera. Que eso es lo que vamos a ver en esta primera parte antes de ver los mecanismos y estrategias que utilizamos. Se conoce como tasa metabólica a la velocidad a la cual se va a transformar la energía en un organismo. Por eso les digo que tiene un condicionante genético, pero además de eso, esa tasa metabólica no es un número estable, sino que varía con la temperatura, ¿sí? O se modifica con esa temperatura. Por eso, en una misma temperatura corporal, igual puede ser que la tasa metabólica de una persona sea mucho más rápida que en otra. Y son esos afortunados que comen de todo y no engordan porque lo están procesando todo el tiempo a una velocidad altísima. Bueno, también tiene que ver con esta tasa metabólica y con los reajustes que se hace, con el tipo de alimentación, con la actividad física, con el nivel hormonal que hay, con las bajadas nerviosas también, porque hay un control nervioso del hipotálamo. Esta tasa metabólica, si bien nos permite esa velocidad tener una idea del calor que se genera en el cuerpo, ese calor puede medirse, el calor metabólico, puede medirse en el cuerpo mediante dos mecanismos o estrategias distintas que se denominan calorimetría, directa o indirecta. Cuando yo hago un mecanismo de calorimetría directa, lo que puedo hacer es medir la liberación directa de calor en ese sistema. Por ejemplo, acá tienen un calorímetro más sencillo, ahora vamos a ver uno en el ser humano, en donde, por ejemplo, veo un compuesto orgánico que está acá, que es el maíz, y de acuerdo al proceso de degradación, yo puedo medir el calor que va liberando por unidad, obviamente, de tiempo. Si yo hago estas estrategias o estas mediciones en el ser humano, son como más engorrosas, porque tengo que aislar un ambiente determinado y meterlo en una cámara para poder tabular ese calor. Pero sí se utiliza mucho más los métodos de calorimetría indirecta, porque la producción de calor metabólica depende de un proceso de oxidación celular. Y como nosotros hemos visto, en todos los procesos de oxidación celular, yo oxido justamente un compuesto y el resultado
es la liberación de determinados compuestos inorgánicos y de calor, que lo podemos medir en forma ATP o calor disipado, como sea, pero me da como resultado calor. Entonces, esa calorimetría indirecta, hay estrategias o mediciones que tomaron como referencia la tasa de consumo de oxígeno o de liberación de dióxido de carbono. Obviamente, no me sirve para formas de vida anaeróbica, porque un anaeróbico no utiliza oxígeno para oxidar, sino que oxida a través de otros procesos. Entonces, si yo mido en un organismo aeróbico la cantidad de oxígeno consumido, puedo estimar, porque es una proporción, es directamente proporcional, a la cantidad de dióxido de carbono que libera o a la cantidad de calor que libera. Si yo hago este tipo de mediciones en el ser humano, en el caso de la calorimetría directa, como dijimos recién, es bastante más engorroso porque yo tengo que meter a la persona en una cámara, que se llama cámara calorimétrica, para medir la cantidad de calor que está liberando. Entonces, esa habitación tiene que estar completamente aislada y medir la cantidad de calor inicial que había y la que va liberando el individuo, ya sea por respirar o por ejecutar una función metabólica. Acá tienen el ejemplo de un proceso, una cámara calorimétrica que está midiendo a una persona haciendo actividad física. Que la verdad es que no es que un médico nos pide de rutina hacer un proceso de calorimetría, se hace en determinados momentos en los cuales yo quiero evaluar la tasa metabólica, por ahí en algunos controles en deportistas o si hay una patología, y generalmente se mide en una, digamos, en una cámara cerrada. Pero como les digo, es un método muy poco usado porque lo que más se usa es la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta, a través de una máscara que va a censar el oxígeno que yo consumo o el dióxido de carbono que libero, ya sea una cámara completamente cerrada o más hermética o una directamente que va hacia las fosas nasales, que es por el lugar en donde yo voy a liberar el dióxido de carbono o voy a consumir el oxígeno. Yo puedo medir así en reposo, o de la misma forma que estábamos viendo recién, una persona, por ejemplo, en una cinta o haciendo determinada actividad física, la cantidad de calor que puede, digamos, producir, pero midiéndolo en base a las calorías consumidas por el oxígeno que yo estoy consumiendo o por el dióxido de carbono que estoy liberando. Esta tabla, que figura en Curtis, es una forma comparativa de ver la producción de calor en el proceso de oxidación metabólica en base a cada uno de los compuestos orgánicos que más utilizamos en la nutrición. O sea, como combustible y como fuente, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. O sea, no es que no haya otros nutrientes orgánicos, pero la verdad es que estos son los que mayor cantidad de energía nos pueden aportar. Pero ojo, una cosa es medir el compuesto orgánico, cuánto calor libera, que el calor ustedes ya saben porque han estado viendo esta unidad en física, que lo puedo medir y la unidad que más usan por ahí en física es el joules, pero en realidad también lo podemos medir en calorías, en biología se utiliza más esta forma de medirlo, por una cuestión cómoda de la cantidad de calorías que yo necesito y evitar algunos números como más con coma en la transmisión, en el equivalente, digamos, energético, y se utiliza más calorías. Podría habérsele ocurrido a otro utilizar más otra unidad de medida, pero se utiliza más calorías. Es más, si ustedes se fijan en los alimentos, cuando les dice el valor nutricional de los alimentos, que siempre se los da en base a una dieta a 2000 calorías, que no quiere decir que todos necesitemos las mismas calorías, ni siquiera necesitamos las mismas por edad, pero bueno, así como a nivel de convención en los alimentos siempre está expresado para una dieta estándar de 2000 calorías, les pone el equivalente, les dice tantas calorías y después les pone igual tantos joules, ¿sí? O sea que les pone el equivalente, digamos, o les ponen kilocalorías y kilojoules, pero este equivalente quiere decir que ya tanto con una unidad, con otra, con la que fuera, yo estoy midiendo la cantidad de calor que libera un compuesto. Y si bien el hidrato de carbono y la proteína liberan por miligramo oxidado la misma cantidad de calorías, mientras que los lípidos liberan más del doble, por eso el lípido se usa como mecanismo de reserva energética, después también hay que ver el cuerpo, cuál es el nutriente que selecciona más, no solo porque le da más calorías, sino cuál selecciona más para producir calor o para liberar en realidad de esto, no solo ese calor, sino la energía contenida en el ATP, porque es más fácil, digamos, de encontrarlo en el medio o hay más enzimas en el organismo para poder llevarlos a cabo. Porque yo digo, pero el hidrato de carbono me libera la misma cantidad que una proteína de calor, entonces, ¿por qué yo utilizo el azúcar, o sea, el hidrato de carbono como principal fuente y no una proteína para obtener la energía del cuerpo?
Y porque la verdad es que la energía corriente en el cuerpo corre como ATP y llegar al proceso de oxidación y poder producir ATP es más eficiente degradando un carbohidrato. ¿Por qué? Y porque tengo más enzimas disponibles y porque la tasa de degradación del hidrato de carbono va a ser más rápida. Es verdad que obtengo la misma energía liberando, o sea, degradando una proteína, pero la proteína es el principal componente estructural del cuerpo. Entonces, ¿para qué me voy a poner a degradar una proteína para obtener energía si cuando degrado un hidrato de carbono lo hago mucho más rápido y además el hidrato de carbono no tiene una función estructural tan importante como una proteína? Entonces, después elegir cuál de estos nutrientes selecciono más para obtener energía y por ende que me va a dar el equivalente en calor disipado, va a depender ya de la distribución de estas moléculas en el organismo. Por eso en una dieta común se tiene que consumir cerca del 50% de los alimentos como hidratos de carbono. Obviamente, hay hidratos de carbono que le llamamos como malos o buenos, o sea, no es lo mismo comer cereales que llenarse de caramelos, o sea, hidratos de carbono sanos, pero si se fijan están en la base de cualquier pirámide alimentaria. Y después consumo los lípidos en un 30% más o menos y en un 15% aproximadamente las proteínas. ¿Por qué lo que menos consumo son proteínas? Es porque son las que menos se degradan, porque se usan para formarles el esqueleto estructural del cuerpo, ¿sí? Entonces, ojo, acá estamos comparando la cantidad de calor que yo puedo liberar, pero no necesariamente eso me va a condicionar cuánta cantidad de nutrientes yo tengo que consumir, o sea, por día, y cuáles son los que voy a degradar más fácil. Si me sobra, o sea, cantidad de energía, consumo más energía de la que voy a gastar en el día, y bueno, tiende a acumularse en moléculas que sean más difíciles de degradar y más eficientes para guardar calorías, que son los lípidos. Por eso cuando uno consume más calorías de las que está degradando, acumula grasa en los tejidos que obviamente lo almacenan, que ya sabemos que son los adipocitos y todo el tejido adiposo. Si bien los valores obviamente no van a ser los mismos de las calorías medidas, esto en los métodos de calorimetría indirecta se mide como centímetros cúbicos de dióxido de carbono producido o de oxígeno consumido en base a un equivalente, se hace una tabla como la que tienen acá del equivalente calórico de lo que yo estoy midiendo, ¿sí? Pero si se fijan, teniendo en cuenta esos estándares, yo puedo decir, bueno, entonces si en un método de calorimetría indirecta consumí tantos oxígenos, tendría un equivalente en tanta cantidad de calorías y aunque yo no esté midiendo el calor directo, puedo buscar la equivalencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, como dijimos al principio, me sirve conocer esta velocidad a la cual el organismo, digamos, degrada los compuestos y produce calor, porque la tasa metabólica tiene una relación directamente proporcional con la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más temperatura tenga, la tasa metabólica más aumenta. Mientras menos temperatura tengo, más disminuye la tasa metabólica. Quiere decir que nuestro cuerpo trabaja más rápido, con más velocidad, mientras la temperatura sea más elevada. Entonces digo, bueno, claro, entonces aumento la temperatura del cuerpo y si aumento, llego a un punto en donde llego a esa eficiencia de la tasa metabólica para que consuma más rápido, por ahí si hay algo que sobra, o al revés, la hago más lenta si necesito dejar esos nutrientes y no que obviamente se estén acumulando. Ahora, como les dije al principio, no es que la tasa metabólica puede estar fijada en el valor que se le cante, porque esa tasa metabólica que depende de la temperatura limita el funcionamiento de cada enzima de nuestro cuerpo. Las enzimas, como son proteínas, tienen una configuración tridimensional en el espacio y cuando están por debajo de una determinada temperatura, el proceso fisiológico no se lleva a cabo. ¿Sí? Es como decirles, ¿por qué existen las enzimas en el cuerpo? Y las enzimas, acuérdense que eran catalizadores biológicos. Pero en el organismo vivo casi siempre lo que hacen es acelerar la reacción metabólica. ¿Sí? Porque están en una temperatura acorde. Quiere decir que si no estaría esa enzima, o si estaría en el medio, quizás esa reacción es mucho más lenta. Bueno, si yo bajo mucho la temperatura, llega un momento en que es tan lenta esa tasa metabólica, porque la enzima trabaja en tan pocas revoluciones, que el proceso fisiológico es incompatible con la vida. ¿Sí? Si yo no tuviera una enzima que se encargue de degradar, qué sé yo, los nutrientes que como y que el proceso de digestión normalmente dure de 2 a 4 horas y demoraría, no sé, 3 días,
y bueno, sería un proceso fisiológico incompatible con la vida. No alcanzo a reponer lo que consumí, ¿sí? Lo que degradé, y no alcanzo a degradarlo porque esa enzima, para ponerles un ejemplo, esa enzima no trabaja a la velocidad acorde. Pero por encima de una temperatura X, óptima, digamos, también la proteína, que es esa enzima, cambia su conformación tridimensional, o sea, su estructura terciaria o cuaternaria, y se inactiva. A este proceso se lo llama desnaturalización, de cualquier proteína, no solo de una enzima. Entonces, siempre el cuerpo tiene que trabajar en una temperatura óptima. ¿Por qué? Porque esa temperatura óptima me marca la velocidad de la tasa metabólica de acuerdo a las enzimas, en donde no puede ser ni muy bajo ni muy alto, sino que hay un valor, digamos, en equilibrio o de equilibrio térmico en cada uno de los seres vivos, aunque ese valor difiere en cada uno de los seres vivos. O sea, nuestra temperatura normal es de 36 a 37 grados, pero no es que nuestra temperatura a la cual funcionan nuestras enzimas es común a todos los seres vivos, ¿sí? Cada ser vivo tiene su temperatura óptima en la cual trabaja de forma óptima su tasa metabólica. En esta gráfica, que es una gráfica que se saca a partir de la ecuación de Arrhenius, pueden ver la dirección, esto que decíamos recién, directamente proporcional, aunque lo hace de forma exponencial y no lineal, de la tasa metabólica con respecto a la temperatura del ambiente. Van a ver en el cuadernillo que hay otra gráfica al lado que sí les muestra una gráfica lineal, pero si ustedes leen bien les dice como que han llevado el valor a su valor logarítmico para poder expresarlo en una gráfica lineal, ¿sí? Pero me parece, o sea, como que es al pedo, es para representarlo y para que ustedes vean que va aumentando, pero la verdad es que hay un aumento, ¿sí? Directamente proporcional, pero si no uso la escala logarítmica y uso realmente cuánto va aumentando la tasa y cuándo va aumentando la temperatura, me da en realidad una curva exponencial. Pero al fin y al cabo esta gráfica me está comprobando lo que dijimos recién. Aumenta la temperatura, aumenta la tasa metabólica. Disminuye la temperatura, disminuye la tasa metabólica. ¿Sí? Que eso es lo importante, la relación directa entre la temperatura y la tasa metabólica. Bien, entonces ahora veamos cuáles son las estrategias que utilizan los seres vivos a partir de los cambios de temperatura del ambiente, porque acabamos de decir, sí, el ser vivo necesita un margen de temperatura para que todas sus enzimas funcionen bien. Perfecto. Pero el ambiente no siempre está a esa misma temperatura. El ambiente fluctúa todo el tiempo y hay temperaturas más elevadas y más bajas, dependiendo de las estaciones, y en todos los hábitats esto se mide de forma distinta. No es lo mismo un ecosistema acuático que un ecosistema terrestre, no va a haber la misma fluctuación. En base a esto, como hay ambientes que varían mucho más su temperatura, requieren de estrategias más sofisticadas en los seres vivos para poder enfrentar la brecha, o sea, el gradiente térmico que hay entre el medio y el cuerpo. Históricamente, debido a esto, en el caso de los animales, que son en los que nos vamos a focalizar, se los dividió en poiquilotermos y homeotermos, diciendo el poiquilotermo es ese que varía, o sea, la temperatura de su cuerpo cambia todo el tiempo, y el homeotermo es el que la mantiene constante. Pero esta descripción, si bien a veces hasta se usa, fíjense que en el cuadernillo de Animalia nos dividían a los vertebrados en poiquilotermos y homeotermos, si bien se sigue usando, es como que entró como en una dicotomía, si realmente el poiquilotermo tiene una temperatura corporal variable, o sea, yo le varío la temperatura como se me canta y no pasa nada. Y ahí hicieron un reajuste y dijeron, mira, vamos a volver a definirlos, o sea, el poiquilotermo como ectotermo y el homeotermo en endotermo, para decir esta palabra ecto, que es fuera, y endo, que es adentro, tiene como una fuente de calor que lo domina o controla el equilibrio, pero no es que puede tener cualquier temperatura, el poiquilotermo o después llamado ectotermo. Entonces, el ectotermo yo lo definiría como aquel que tiene una temperatura corporal, pero que está controlado por una fuente externa de calor. En cambio, el endotermo tiene un control interno de ese calor metabólico y puede regular la temperatura de forma distinta. Ahora, no es que el animal poiquilotermo, ectotermo, o como lo llamen, o como lo vamos a volver a llamar porque hay un tercer nombre, le da lo mismo la temperatura externa. Históricamente dentro de los vertebrados es como, yo metería a los peces, a los anfibios y a los reptiles dentro de este primer grupo, y a las aves y a los mamíferos dentro del segundo grupo de homeotermos o endotermos. Pero claro,
que es la clasificación que ustedes tienen en Animalia. Pero claro, después se dieron cuenta que en realidad depende de qué tan variable sea el medio ambiente. Evolutivamente, un pez, un anfibio o un reptil no es que tiene una temperatura variable o que no hace, digamos, nada para controlar su temperatura. Es que no lo necesita porque el ambiente le posibilita, por su poca variación, adaptarse a ese medio. Para que ustedes se den una idea, en los ecosistemas acuáticos no vamos a ver un charquito de 20 centímetros de profundidad, porque obviamente también cuando es un calor del diablo o frío va a variar mucho la temperatura. Pero en el océano, o sea, donde viven, por ejemplo, todos los peces, entre el invierno y el verano hay una brecha que no supera entre los 8 y 10 grados centígrados. O sea que yo me meto a una cierta profundidad donde viven la mayoría de las formas acuáticas de invertebrados y de vertebrados como los peces también, incluso algunos anfibios también, y no hay mucha variación térmica. Entonces, ¿para qué corno la selección natural podría haber favorecido a un pez que tuviera un aparato re sofisticado para controlar la temperatura, si controlar la temperatura gasta energía y ese pez lo puede ocupar en otra cosa? Entonces, no tiene ningún mecanismo porque su medio es medianamente estable y utiliza esa energía, qué sé yo, para otra cosa, por ejemplo, para reproducirse. Por eso un pez puede poner 100, 200, hasta 1000 huevos en una sola puesta. No existe ave o mamífero que haga eso, porque nadie en un ecosistema terrestre puede invertir tanta energía en la reproducción, por ejemplo, si le quita tanta energía el control de la temperatura. Y tanta les estoy hablando un montón. En determinados ecosistemas hay aves y mamíferos que gastan el 80% de su energía diaria solo en controlar su temperatura, en que todas sus enzimas tengan la temperatura estable. Entonces, si bien esto es real y los ecosistemas más estables tienden a que el animal no haya requerido de desarrollar un proceso sofisticado para controlarlo, el endotermo, o anteriormente llamado homeotermo, es aquel animal que por vivir en un ecosistema muy variable, y muy variable me estoy refiriendo, ustedes imagínense que en pleno desierto, en donde el efecto invernadero casi es nulo porque no hay muchos seres vivos, en pleno desierto, a la noche, hace un frío del diablo cuando no pega porque no hay efecto invernadero, estoy hablando de quizás hacen 50 grados bajo cero y al otro día pega el sol de lleno y hacen 50 grados de calor. 100 grados en un solo día, imagínense con respecto a las estaciones. Mientras que en el agua nunca varía así la temperatura. Entonces, los ecosistemas terrestres plenamente que tienen poca llegada de agua, que pueda regular esta temperatura ambiental, hace que el animal que se condicionó evolutivamente, que la selección natural lo condicionó para que pudiera sobrevivir en ese lugar, estuviera justamente adaptado a esa brecha. Por eso también el calentamiento global y un montón de pedos que se van del hombre desestabilizando los ecosistemas afectan mucho más a los animales ectotermos o poikilotermos, porque estamos variando, por ejemplo, la temperatura que hay en el ecosistema acuático por el derretimiento de los polos, por la misma cantidad, o sea, por el aumento de la temperatura en determinados lugares por aumento del efecto invernadero, o sea, de los gases y contaminación, y variar en 2 o 3 grados la temperatura en un ecosistema oceánico para algunas especies puede ser caótico. Quizás no en un ecosistema terrestre igual, porque un mamífero tiene adaptaciones para que hacen 3 grados más y bueno, más o menos se adapta hasta que no puede hacerlo. Pero un pez no está adaptado para ese cambio térmico, porque la naturaleza nunca lo requirió. Entonces, deberíamos esperar una próxima mutación que condicione a esa especie poder sobrevivir y mientras tanto hay un montón que se extinguen. Como detectaron algunas especies de estos invertebrados, peces, anfibios, reptiles, que sí tenían algunos mecanismos un poquito más sofisticados para controlar esa temperatura, volvemos a redefinir por tercera vez, y es la nomenclatura que utiliza Curtis en esta unidad, en los animales en termoconformadores y termorreguladores. Teniendo en cuenta que a ningún animal le da lo mismo la temperatura que hay, sino que puede desarrollar mecanismos compensatorios más específicos o especiales para regular la temperatura. Quiere decir que los invertebrados, peces, anfibios y reptiles no es que les da lo mismo la temperatura, que es variable, que el ambiente los condiciona. Quiere decir que no tienen un mecanismo compensatorio especial, pero igual
se adaptan al cambio térmico del ambiente. Un anfibio, por ejemplo, que vive en un ecosistema anfibio, quiere decir entre el agua y entre la tierra, va a buscar un refugio un día que haga mucho calor, el día que haga más frío se va a asomar en las horas de sol para que los rayos de sol por conductancia le pasen obviamente la temperatura a la superficie corporal y poder aumentar el calor interno, o se van a meter en el agua para mojar la superficie corporal, evaporar y perder calor. O sea, no es que no hacen nada para regularlo, pero no tienen un mecanismo compensatorio específico. Sin embargo, algunos de ellos, algunos invertebrados, algunos peces, algunos anfibios y algunos reptiles han desarrollado algunos tipos de estrategias para controlar la temperatura, aunque lo hagan en una región específica del cuerpo o en un determinado momento, ¿sí?, del día o de las estaciones, y en esa brecha podríamos clasificarlos como un termorregulador que, para diferenciarlo de las aves y mamíferos, que son los que siempre están controlando su temperatura en todo momento y en todas las células de su cuerpo, lo diferenciamos como termorregulador heterotermo del termorregulador homeotermo, que sería específicamente el ave y el mamífero. ¿Cómo, Belu? Como la fiebre es un mecanismo, no es un... Termorregulador es un tipo de animal, la fiebre no es un tipo de animal, es un mecanismo. Entonces no entiendo qué me estabas diciendo. Ahora igual lo vamos a ver, qué es la fiebre. Pero la fiebre es un mecanismo compensatorio que lleva a cabo un órgano específico en regular, o sea, un termostato, y está solo en los mamíferos como termostato, ni siquiera en las aves. O sea que la fiebre es un mecanismo de defensa que lleva a cabo el termostato de un mamífero, que es el hipotálamo. Y no, obviamente los demás no existe. Sí existen otras estrategias. Por ejemplo, dentro de estrategias de los heterotermos, por eso les digo, hay algunos que han necesitado adaptarse un poco a los cambios ambientales. Y hay, por ejemplo, algunos insectos que, si bien tratan de resguardarse en el frío y salir y estar más activos en el verano, muchos de ellos directamente se mueren en la época invernal porque no la soportan, y chau, porque no están adaptados a esa brecha de cambio de temperatura. Pero hay algunos que, por ejemplo, tratan de evitar, digamos, el frío, congelando determinadas partes del cuerpo, pero evitando que otras se congelen para poder sobrevivir. Entonces hay insectos que pueden tolerar en temperaturas muy frías del 80 al 90% de su cuerpo congelado, y poder estar toda la etapa invernal congelados, pero después seguir sobreviviendo. Pero claro, tienen que llevar a cabo una estrategia regional, por ejemplo, en su cuerpo, porque tienen que hacer que las células en donde están los órganos que permiten la vida, que distribuyen la hemolinfa, o los ganglios, que es en donde están todos los órganos de los sentidos y el inicio del sistema nervioso, por ejemplo, secretan alcohol en su citoplasma, sorbitol, manitol u otro tipo de alcohol, porque, como ustedes ya saben, el alcohol tiene un punto de fusión mucho más bajo que el agua. Entonces, si ustedes meten una botella de alcohol, mientras más alcohol tenga en el congelador, en los puntos de los congeladores que tenemos siempre en casa, no se va a congelar. ¿Por qué? Porque tiene un punto de fusión más bajo. Entonces, si yo hago un mecanismo de tolerancia de una cierta cantidad de alcohol disuelta en el citoplasma, hago que esa célula se congele menos que otra. Entonces el insecto distribuye regionalmente en su cuerpo y se congelan las patas, pero no se congelan los ganglios anteriores, que serían como el cerebrito de ese bicho. O las ranas igual, las ranas por ahí pueden soportar del 70 al 80% de su cuerpo congelado, y por ahí acumulan grasa en determinados tejidos en donde yo tengo que resguardar, que, como ustedes ya saben también, las grasas sirven como aislante térmico. Entonces, ya sea para cuando hace mucho frío, ya sea para cuando hace mucho calor, la distribución de grasa también puede llevar a cabo un mecanismo específico. Pero como el heterotermo no lo hace todo el tiempo, ni en todas las partes de su cuerpo, por eso seguimos llamándolo heterotermo. Distinto, un homeotermo, que todo el tiempo controla su temperatura. En el caso de un ave, con un centro de regulación térmica, que es la glándula pineal. En el caso del mamífero, su centro de regulación es el hipotálamo. Por eso nosotros nos vamos a meter más en mamífero y vamos a ver este hipotálamo. Mira, Enzo, no es que el testículo sirva para controlar la temperatura. El testículo está fuera del cuerpo
porque no tolera la temperatura del cuerpo. Entonces, el ovario de la mujer que está dentro del cuerpo y que tiene la misma temperatura que el cuerpo internamente, no dificulta el desarrollo de los ovocitos. En los machos de los mamíferos, los espermatozoides y el proceso de espermatogénesis necesita una temperatura media para el proceso y el desarrollo más o menos de 35 grados. Nuestro cuerpo está a una temperatura mayor. Eso quiere decir que si el testículo estaría dentro del abdomen y tuviera más o menos 37 grados de temperatura, o incluso más, dependiendo obviamente del proceso de regulación térmica, no se podrían producir los espermatozoides y no podrían llegar a ser células móviles activas. Por eso los bebés que nunca les bajó el testículo los tienen que operar para sacarlos y sacarlos del cuerpo, porque si quedan retenidos, eso puede producir esterilidad, porque nunca más se van a producir las gametas. ¿Y qué hace entonces el organismo, o sea, el cuerpo, teniendo el testículo afuera? La bolsa que envuelve al testículo, que se llama escroto, juega con la temperatura corporal y ambiental para mantener su propia temperatura estable, que es un poco más baja que el cuerpo. Entonces, cuando hace mucho calor, el testículo necesita alejarse del cuerpo porque el cuerpo está disipando calor y por eso los hombres deben saber muy bien que el escroto les cuelga, o sea, vulgarmente los huevos están colgando. Sin embargo, cuando hace frío y el cuerpo produce un calor para tratar de compensarlo, pero en el medio ambiente se va a disipar más calor, el escroto se arruga, se pega contra el cuerpo para retraerlos y que esos testículos lleguen a la temperatura estable gracias a la disipación de calor de parte del cuerpo. ¿Sí? Hoy lo vamos a, igual lo vamos a ver en reproductor, ¿sí? Pero bueno, ese es el motivo por el cual los huevos se juntan o cuelgan en el cuerpo para regular su propia temperatura. Igual en reproductor lo vamos a ver, obviamente, pues es un mecanismo que condiciona la esterilidad en los hombres. Bueno, vamos ahora a desarrollar a los animales termorreguladores, o sea, fíjense que con estos no nos vamos a meter, con los termoconformadores más, no vamos a dar mecanismos tampoco de estos individuos, se los di como ejemplo en esta introducción, en Curtis salen todos desarrollados, pero la facultad les pide que analicemos nada más a los termorreguladores, y es más, dentro de los termorreguladores, algunas propiedades de todos, y después a los que realmente son homeotermos, que son las aves y los mamíferos, y sobre todo los mamíferos, que es en el grupo en donde estamos nosotros. Todo animal entonces necesita un equilibrio térmico y para un termorregulador que tiene mecanismos específicos para regular su temperatura, el equilibrio térmico depende del equilibrio entre el calor que produce, o sea, calor metabólico, y el calor que disipa y se va al medio, o sea, el calor disipado. ¿Y de qué depende que el organismo haga producción de más calor o menos, o disipe más o menos? Y de la brecha térmica que yo tengo con el ambiente, o sea, del gradiente térmico. Bueno, este ejemplo que estábamos poniendo en los testículos pasa lo mismo, o sea, así como los testículos se alejan del cuerpo o se acercan dependiendo del gradiente térmico ambiental, nos pasa con todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está expuesto en la superficie corporal con el medio. Si hace mucho calor en el medio, el calor va a tender a meterse al cuerpo, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a tratar de producir menos calor y disipar más. Si hace en el medio más frío y nuestro calor tiende a salir, entonces el cuerpo trata de evitar disipar el calor y además producir más. O sea que siempre son dos mecanismos en paralelo. ¿Voy a producir más calor o menos o voy a disipar más o menos? Lo que pasa es que la disipación de calor es un método físico, yo puedo medir algunas cosas para que se disipe más o menos, pero es un medio físico que se puede llevar a cabo mediante 3 mecanismos de conductancia térmica, directamente por contacto, ¿sí? Contacto de dos cuerpos que ustedes ya han visto en física, que el calor pasa desde el cuerpo que tiene más temperatura a menos temperatura. Por eso cuando yo tengo una bebida y está caliente y la quiero enfriar, le meto un cubito de hielo para que el calor de la bebida le pase al cubito de hielo. Y el cubito de hielo absorbe ese calor, cambia de estado el agua, pero obviamente varía la temperatura de la bebida, por ejemplo, que yo estoy tomando. Bueno, pasa lo mismo, obviamente, en la superficie corporal. Si yo tengo algo caliente pegado, si tengo algo frío, va a pasar el calor desde el cuerpo que tiene más temperatura a menos. El otro mecanismo es la radiación térmica, que la radiación térmica es emisión a través de ondas electromagnéticas para llevar a cabo el proceso de aumento de la temperatura. Por ejemplo, cuando yo meto la comida al microondas, ¿sí? Cuando yo meto la comida al microondas, esas ondas electromagnéticas lo que hacen es
aumentar la energía cinética de las partículas del alimento que sin cambiar de estado igual chocan más fuerte, y al chocar más fuerte obviamente aumentan su temperatura, porque al chocar más producen más calor y por ende el alimento está más caliente, más allá de que cambie de estado o no. O bueno, a ver, rayos como los rayos que emite la radiación infrarroja al sol. Cuando tiendo la ropa en la soga y el sol la seca más rápido es porque los rayos del sol aumentan la energía cinética que hay en las partículas de agua que está entre medio de la ropa y lleva a que ese choque haga el cambio de estado, se evapore y por eso la ropa se seca. Si bien existen todos estos mecanismos, el más utilizado para disipar calor en los seres vivos es el mecanismo de evaporación. Es el más eficiente. La evaporación es un proceso de enfriamiento de la superficie donde se está evaporando el agua, pero ¿por qué lo utilizo como mecanismo de enfriamiento? Porque dice, no, pará, pero si cuando yo evaporo algo es que le aumento la temperatura, no que disminuyo. No, pero a ver, pensemos. Si yo tengo agua sobre la superficie del cuerpo, ese agua necesita energía para cambiar de estado, desde el estado líquido hacia el estado gaseoso, o sea, para evaporarse. ¿Cuánto consume 585 calorías por cada gramo de agua que se evapora? Entonces, 1 gramo de agua en la superficie de mi cuerpo absorbe 585 calorías para transformarse en vapor, y si esa energía se la brinda a mi propio cuerpo, quiere decir que yo le quito a mi superficie del cuerpo 585 calorías que se le está brindando al agua. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El agua se evaporó y la superficie de la piel, en donde estaba mojada, está más fría, porque pierde 585 calorías cada gramo de agua que evapora. Por eso es el mecanismo más utilizado de disipación del calor. Los animales que no tienen procesos internos se meten al agua cuando hace calor por eso, para que se invierta el calor en la evaporación y le quiten calor a la superficie corporal. Y en los animales que vivimos en ecosistemas terrestres y a veces no tenemos agua, la sacamos de nuestro interior. Por eso la transpiración, por eso, o sea, la sudoración, por eso el jadeo de algunos animales, por eso algunos animales se lamen el cuerpo, ¿sí? O sea, el agua condiciona que yo disipe calor de forma más eficiente. Por eso uno de los riesgos más grandes en los ecosistemas muy fríos es resguardar los órganos internos y aumentar la producción de calor, pero en los ecosistemas en donde hace mucho calor, el riesgo es disipar el calor, pero como ninguno de los otros métodos son tan eficientes, y no puedo disipar mucho calor si en el medio ambiente hay un montón de calor, el método más eficiente es la evaporación. Y por eso el riesgo más grande de un animal que vive en un ambiente tan cálido es la deshidratación, porque utiliza mucha agua por evaporación para generar este mecanismo de enfriamiento. Bien, ahora, si bien yo les dije que en las aves el centro o el control, el termostato del cuerpo está en la glándula pineal, no la vamos a ver porque no nos importan las aves, digamos, como futuros estudiantes de medicina. Pero sí vamos a ver el hipotálamo, porque el hipotálamo es el termostato y el centro de regulación térmico de todos los mamíferos. Ojo con esto. El pez también tiene hipotálamo, el anfibio también, y ya hemos visto que el hipotálamo también es el rey del sistema límbico y también es el rey del eje hipotálamo hipofisario que vemos en la unidad que viene. Pero solo funciona como termostato en los mamíferos, ¿sí? O sea, tiene otras funciones aparte en los otros animales, pero en los mamíferos solo es el termostato. Por ende, además de todo lo que hace este pequeño cúmulo en el cerebro, o sea, una lesión obviamente en el hipotálamo, automáticamente nos lleva a la muerte, porque condiciona tantas funciones vitales y esenciales que un tumor en el hipotálamo obviamente condiciona la supervivencia del individuo. Este pedacito de neuronas tan chiquititos dentro del cerebro, porque es muy pequeño, pero tiene un montón de funciones, va a tener obviamente también termorreceptores. Acuérdense que nosotros hemos visto termorreceptores externos como los que están en la piel, pero dijimos que también había interoceptores, ¿sí? Receptores adentro del cuerpo. Bueno, uno de los receptores de adentro del cuerpo en el hipotálamo son los termorreceptores que sensan la temperatura media del cuerpo gracias a todas las fibras aferentes y a estos receptores, y sus vías eferentes son ir a determinados órganos que van a producir más calor o producir menos calor, disipar más calor o disipar menos calor, dependiendo del gradiente térmico con el medio.
¿Vamos bien hasta acá? Por ahora Sí, sí. sí, sí. Bien, entonces, vamos a ver el martes cada uno de los mecanismos específicos, ¿sí? Por eso esta gráfica quiero que la vean de forma general, pero vamos a estudiar cada uno de estos mecanismos y desglosar esto particularmente en el ser humano y en algunos ejemplos que me da Curtis de otros animalitos también. Pero para que ustedes vean la diferencia. Estas fibras, por ejemplo, que están yendo desde, obviamente, el hipotálamo comunicado con la corteza, es porque muchas veces hay muchas respuestas que no dependen únicamente del mismo, obviamente, hipotálamo, sino que tienen una conexión con la corteza cerebral. Pero, por ejemplo, si un termorreceptor del hipotálamo detecta que hace mucho frío, yo voy a necesitar producir más calor. Bueno, un ejemplo de la producción de calor, por ejemplo, en el músculo esquelético, es que el músculo esquelético trabaje más. Si yo trabajo más el músculo, produce más calor. Entonces, puedo producir más calor si el hipotálamo le manda la señal a la corteza y desde una respuesta voluntaria, o sea, vía sistema nervioso somático, hace aumentar el músculo. Por eso cuando hace frío uno tiende a tratar de moverse. Hace saltitos, mueve, se frota las manos, o sea, hace movimiento con los músculos para tratar de generar calor. Pero además de esto, el hipotálamo no solo le dice eso a la corteza, sino que solito manda fibras del sistema nervioso autónomo, como respuesta involuntaria, y hace que ese mismo músculo tiemble, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando hace mucho frío, nosotros tiritamos. El tiritar es una respuesta involuntaria controlada por el sistema nervioso autónomo vía hipotálamo, que llega al músculo esquelético para poder producir calor. Este proceso de generar calor se lo llama termogénesis. Génesis siempre significa origen, producción, o sea, estoy generando algo, genero temperatura, calor. Entonces, ¿cómo genero calor? Y bueno, haciendo que el músculo trabaje más. A estos mecanismos, que como les dije, los vamos a desglosar también el martes, se lo llama termogénesis tiritante, porque viene, si bien no es que siempre es que estoy tiritando, porque el control voluntario no es de tiritar, pero bueno, sale de ahí el nombre como tiritante porque controla los músculos. Sin embargo, hay mecanismos de producción de calor en el cuerpo que no dependen del músculo esquelético y le han puesto en general el nombre de termogénesis no tiritante. Esa termogénesis no tiritante es el control que hace el hipotálamo sobre determinadas glándulas o estructuras corporales que, produciendo sustancias como determinadas hormonas, pueden aumentar la tasa metabólica. Como dijimos, es directamente proporcional con la temperatura. Si yo aumento la tasa metabólica, aumenta la temperatura y por ende voy a producir más calor en el interior del cuerpo. Las glándulas así como, bueno, primero la glándula estrella en controlar la tasa metabólica es la tiroides. Y la tiroides, que libera hormonas tiroideas, es controlada por el hipotálamo. El hipotálamo manda una señal a la hipófisis va a la glándula tiroidea. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace la glándula tiroidea? Secreta más hormonas tiroideas si yo necesito aumentar la tasa metabólica, y inhibe a la tiroides para que disminuya la tasa metabólica si yo necesito no producir tanto calor. Hace mucho calor, inhibo a la glándula tiroidea. Hace mucho frío, aumento o estimulo a la glándula tiroidea. Para el calor, porque ya después vamos a ver tiroides que tiene un montón de funciones en todos los órganos y no solo la producción de calor. Pero digo, el hipotálamo, con respecto al termorreceptor que recibe la temperatura, estimula o inhibe a la hipófisis para ello. Lo mismo pasa con la Dice, glándula. Sí, perdón, te iba a preguntar si, ya que estaba hablando de la tiroides, si tenía que ver con el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el tener sí, frío o pero calor. sí, pero eso, Belu, es tan extenso que aguantame que empecemos endocrino y lo vamos a ver bien, que es la unidad que viene. Sí, no te preocupes. Ah, joya. Sí, obviamente, hipertiroidismo significa aumento o disminución de las hormonas tiroideas. Hay múltiples factores, hay fallas en el eje hipotálamo hipofisario o en la misma glándula, tiene compensación y sintomatología de cada uno en base a esto. Pero sí, lo que vos estás diciendo también tiene que ver con la temperatura, por eso una persona hipertiroidea sufre mucho del calor y una persona hipotiroidea sufre el frío. ¿Sí? Tiene que ver obviamente con la nivelación en el caso de esto, ¿sí? de este punto específico. La grasa parda, Seba, era la grasa, recuerden que había grasa blanca y grasa parda. La grasa parda era en realidad la que está más encargada del proceso de termogénesis
en los órganos, porque era la grasa que recubre como todos los órganos. Entonces, por ejemplo, si hace mucho frío, hay una capa de grasa parda que rodea cada órgano vital y el sistema nervioso vía hipotálamo, si hace mucho frío y el cuerpo está preocupado por mantener el calor del órgano, esa grasa parda se empieza a quemar para darle calor a ese órgano y mantenerlo, ¿sí? Por eso también es un proceso de termogénesis no tiritante. Entonces, dale, dejo disipar el calor en los miembros porque no hay ningún órgano vital, pero la grasa parda, si hace mucho frío y el cuerpo tiene que compensarlo, degrada para mantener al cerebro en su temperatura estable, al corazón, a los pulmones, al hígado, bueno, a todos los órganos vitales, ¿sí? No hay grasa parda que rodee a los músculos esqueléticos, o sea, de los miembros. Por eso, fíjense que las personas, por ejemplo, se van a escalar, no sé, la Concagua o algunos otras montañas más ambiciosas, digo porque hay temperaturas extremas muy bajas, fíjense que es lo primero que se congela en el cuerpo, ¿sí? La nariz, las orejas, los dedos, a veces tienen que amputar las piernas o los brazos porque el cuerpo trata primero que nada de hacer un proceso de resguardo de los órganos vitales. Entonces, gracias a estas glándulas, gracias a la degradación del proceso de termogénesis dentro de los órganos vitales, dejo que el cuerpo siga funcionando y no priorizo, obviamente, los lugares en donde no hay órganos vitales, ¿sí? O sea, es mejor que me amputen un brazo a que directamente se distribuyó equiparablemente la temperatura en todo el cuerpo y me cagué muriendo de un infarto. Entonces, para eso sirve la grasa parda, para controlar la producción de calor que rodea y mantiene, digamos, como que le pone una colchita a cada órgano interno para poder producirle su propio calor. Entonces, estos procesos, como ven acá, T3, T4 o la grasa parda y este del músculo, tiene que ver con aumentar o disminuir el calor metabólico. Sin embargo, hay otros procesos como, que también controla el hipotálamo, como el control de las glándulas sudoríparas o de los músculos que producen piloerección en los mamíferos, o incluso la dilatación o contracción de las arterias, o sea, las arteriolas en realidad que dan hacia la piel, porque no cualquiera. Yo cuando cuando hay una diferencia térmica, yo tengo que priorizar el calor en los órganos y en la superficie del cuerpo, si está frío, mala suerte. Entonces, trato de que el vaso sanguíneo de la piel disipe calor o no disipe, dependiendo de lo que yo necesito adentro del cuerpo. El fenómeno de superficie en la temperatura se media de acuerdo a la temperatura que hay en el medio. Estos mecanismos, estos tres que ven acá, tienen que ver con la disipación, o sea, el calor disipado, no el calor que voy a producir por calor metabólico. Voy a sudar más o menos, sabiendo que la sudoración era un mecanismo de evaporación para disipar calor, voy a sudar más si tengo que enfriar el cuerpo. No sudo si tengo que retener y no disipar, obviamente, calor. Los músculos piloerectores sirven igual porque en los mamíferos la piloerección, que obvio, ojo que en las aves también existe, nada más que con las plumas, y no con los pelos, el ensanchar el pelo, ¿sí? Que se llama piloerección o horripilación, crea una capa de aire, que el aire me sirve como aislante. Pasar el calor, ya sea desde el cuerpo hacia la capa de aire y después al medio o al revés, esa capa de aire me funciona como aislante. Entonces, esa piloerección en los animales crea una capa aislante, como lo crea también la capa de grasa. Acá no está mencionado, pero la capa de grasa no parda, sino blanca, también sirve como aislante, y lo utilizan algunos animales. Me sirve como un colchón para evitar disipar calor o no. Entonces, si hace frío y yo quiero evitar la disipación del calor, hay una piloerección. El resabio evolutivo de esto en nosotros es la piel de gallina, que no sirve para un carajo. O sea, a nosotros se nos pone la piel de gallina porque es un resabio de la piloerección de los mamíferos que sí tienen pelo y que les sirve como un colchón. Nosotros se nos pone la piel de gallina al pedo porque en realidad nosotros nos abrigamos poniéndonos más ropa o menos ropa encima, pero no porque se erecte el músculo erector del pelo si no hay ni pelo que nos proteja, ¿sí? Pero es para esa es la función evolutiva de la piloerección. Y bueno, en las arterias pasa lo mismo, como les digo. Si yo tengo la sangre que viene calentita del cuerpo, la expongo en la superficie y la dilato, dejo que el calor desde esa arteriola fluya, o sea, se disipe. Por eso la piel está roja cuando hace calor, ¿sí? Para permitir disipar calor. En cambio, cuando hace mucho frío, yo contraigo todos esos vasos porque si los acerco a la piel pierden calor y después me llevan sangre fría a los órganos internos que le cuesta más controlar su temperatura. Por eso la piel está blanca, pálida, cuando hace frío, y es más,
a veces hasta se pone morada porque tengo una contracción tan grande que no le llega ni oxígeno al tejido y se pone cianótico. Por eso la veo morada, ¿sí? Y los lugares Con en donde esa, vamos, sí, ¿qué? disculpe. Sí, Con sí. esa lógica, cuando pasa un moretón o algo, también la No, piel es como que se enrojece. no, pero eso es otro motivo, no tiene que ver con esto. O sea, cuando yo produzco una vasodilatación o vasoconstricción, es con fin térmico en la superficie, en la piel, es porque yo quiero que se evapore la sangre, o sea, el calor a través de la sangre, o no, y lo cierro. Y como les digo, si falta oxígeno se pone morado. Lo que vos estás hablando puntualmente, o sea, un hematoma, es cuando se reventó los capilares de esa zona y en realidad lo estás viendo rojo, pero no se está enrojeciendo por vasodilatación, se está enrojeciendo porque en realidad se reventó el vaso. O sea, estás viendo la sangre a través de él. Y como la sangre sufre un proceso de descomposición, que lo vamos a ver en el sistema circulatorio, los pigmentos de la sangre van cambiando de color, entonces se van volviendo más amarillos y luego más verde, y por eso el hematoma va cambiando de color, porque la hemoglobina se está descomponiendo, que lo hace siempre lo hace en el cuerpo, digamos, pero a nivel superficial, cuando se reventó un capilar cerca, yo lo veo a través de la piel. En la parte interna, si yo tengo un hematoma interno, no lo voy a ver nada más, pero está ocurriendo igual. Y tiene que ver con esa descomposición de la sangre. Por eso los hematomas de distintos colores me marcan el momento hace cuándo se produjo la herida. Es más, esto sirve hasta como dato judicial. O sea, cuando una persona hace una denuncia y dice, no, me caí o me golpeé esta mañana, tiene un moretón que data de hace 5 o 6 días por la descomposición de los glóbulos rojos, o sea, yo puedo descartar una mentira por eso. ¿Sí? O sea, un perito, obviamente. Ah, Pero ya, bien. pero ya lo vamos a ver igual esto, el proceso de degradación en circulatorio. Eh, ¿Por qué se ve rojo? ¿Por qué se ve otro color hematoma? Acá nada más estamos hablando sin lesión a nivel general de la piel, lo que yo veo en la coloración, digamos, general, por vasodilatación de todos los vasos o arteriolas periféricas. Por eso cuando salen a correr y hay mucha producción de calor adentro del cuerpo y el cuerpo tiene que disipar ese calor, aumenta mecanismos de disipación, suda y la piel se ve bien roja, ¿sí? Para liberar la mayor cantidad de calor que pueda, ¿sí? Como les digo, igual vamos a ver estos mecanismos bien cada uno la clase que viene, pero hoy vamos a cerrar el día hablando de un mecanismo muy importante que lleva a cabo este hipotálamo, que es la fiebre. El termostato de nuestro cuerpo se fija en 36 a 37 grados, que sería nuestra temperatura normal, dentro de unos parámetros importantes, ¿sí? Porque, bueno, a ver, hay algunos que tienen un poquito más, un poquito menos, la temperatura basal también cambia en la actividad o no tenemos la misma temperatura cuando estamos durmiendo que cuando estamos en actividad o en la noche o en la mañana, pero bueno, viendo toda, digamos, esta escala, y ojo, conociendo también la temperatura propia del cuerpo, porque uno parece que se pone un termómetro nada más cuando piensa que tiene fiebre y conoce su cuerpo con fiebre, pero si yo conozco mi temperatura basal, sé qué tanto me va a impactar el aumento o la disminución de temperatura. Yo, por ejemplo, mi temperatura basal es de 35 grados, no de 36. O sea que cuando yo tengo 37 grados, parece como si tuviera 40 grados de fiebre, o sea, es insoportable. En cambio, si otra persona tiene su temperatura basal en 37 grados, quizás le miden 37 y un médico dice, sí, esto es febrícula, pero quizás para él no. Y se siente joya, porque para él es una temperatura normal. Entonces, siempre hay un parámetro entre estos datos que está bueno conocerlo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene fiebre? O sea, el termostato se volvió loco, se rayó, el hipotálamo y falla. No, el termostato no está fallando si nosotros tenemos fiebre, todo lo contrario. Está ejecutando un plan con un fin específico y fue estimulado también por algo específico para subir el termostato. Como el termostato que tienen del calefón, ¿sí? Que uno lo sube en invierno para que el agua salga más caliente porque hace más frío. Bueno, el hipotálamo hace lo mismo, tiene una temperatura media, pero cuando sensa algo raro del medio, como cualquier microorganismo que esté invadiendo el cuerpo, sube el termostato porque ese aumento de la temperatura hace más inhóspito el lugar para que esos microorganismos puedan sobrevivir. Ahora, ¿a todos los microorganismos los afecta igual? No. ¿Tiene la distinción ese tipo de señal, que ahora vamos a ver cuál es, el hipotálamo para decir, bueno, con este subo, con este no? No, la verdad que depende del tipo de toxina que libere ese organismo y a veces lo fija en una temperatura más elevada y otra menor.
Pero como el hipotálamo forma parte del sistema límbico y no de la conciencia, la verdad es que si bien es un método natural y es un método de defensa para el organismo, subir la temperatura dificulta el proceso de reproducción de los organismos y de los microorganismos, pero también de nuestras propias células. Entonces, está buena la fiebre, es un mecanismo de defensa, pero ojo, lo tengo que controlar, porque llega un momento en donde si el hipotálamo fijó una temperatura de 42 grados para poder eliminar a los microorganismos, también está eliminando mis propias células. Y cuando yo no controlo esa brecha térmica, puedo sufrir un shock térmico que me lleve a la muerte, porque ya las enzimas entran en un proceso de desnaturalización y los procesos biológicos son incompatibles. O los picos de temperatura que sube o baja, en esa bajada que voy a tener una sudoración profusa para disipar el calor de más que produce el cuerpo, también corro riesgo de deshidratación, lo cual es más grave en personas que inmunológicamente son más débiles, como un niño o como un anciano. Por eso la fiebre hay que tenerle mucho cuidado y respeto. Es un mecanismo de defensa, no es que yo la tenga que bajar siempre, si hay fiebre me está diciendo que hay algo que está mal, o sea que es un proceso inflamatorio y seguramente también infeccioso, que esto lo vamos a terminar de entender en inmune, y vamos a volver a ver fiebre en inmune, pero lo que yo tengo que entender es que más allá de que lo controle dentro de ciertos parámetros para que no dañe el propio cuerpo, que haya fiebre es que hay algo que le está ocasionando. Es como el dolor, ¿sí? Salvo casos excepcionales en donde hay personas que se inventan el dolor, digo, psicológicamente algo los condiciona para inventar un dolor y no hay ningún daño, la fiebre me está marcando que hay algo mal. La fiebre es algo que puede ser local por el mismo proceso inflamatorio. Ustedes han visto si se pegan o se cortan un dedo, se tocan y sienten la parte de, digamos, de ese cuerpo afiebrado. Eso es un proceso inflamatorio y lo vamos a ver en el sistema inmune. Pero cuando ya los microorganismos y las toxinas que liberan esos microorganismos viajan por sangre y llega a los receptores desde el hipotálamo, produce el aumento de la temperatura. ¿Cómo es el caminito? El microorganismo, sea cual sea, y no solo un microorganismo, porque un virus también puede causar liberación de estas sustancias, los polisacáridos que forman su cápside, su pared celular, su membrana celular, porque no en todos los microorganismos va a ser el mismo componente, funcionan como una toxina, una endotoxina para el cuerpo, que lo vamos a llamar pirógeno exógeno. La palabra piro significa, viene de fuego, ¿sí? Geno de génesis, génesis de fuego, o sea, producción de calor. ¿Por qué exógeno? Porque la fuente viene de afuera. O sea, el microorganismo es algo ajeno a las células de mi cuerpo. Entonces, el pirógeno exógeno es la partícula del microorganismo, sea cual fuere, de su pared, de su cápside, de su membrana, que estimula cuando está en sangre a mis células del sistema inmune. Por eso les pone acá como ejemplos un monocito, un macrófago. Hay otras células también del sistema inmune que pueden absorber o tener receptores para estos pirógenos exógenos. ¿Qué hacen estas células? Liberan unas sustancias que viajan por sangre y que se llaman también pirógenos, pero ahora endógenos. ¿Por qué endógenos? Porque lo produce la propia célula del cuerpo, de nuestro sistema inmune. Y ese pirógeno endógeno, viajando por sangre, llega al hipotálamo y en el hipotálamo, impactando sobre un área específica, que es el área preóptica del hipotálamo, libera el mismo hipotálamo prostaglandinas. Estas prostaglandinas son unas sustancias parecidas a las hormonas, pero con varias diferencias que también vamos a ver en la unidad que viene, que generan estas prostaglandinas el aumento de la temperatura del termostato. O sea, le suben la perilla y dicen, bueno, ahora en vez de estar en 36, estás en 40. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Y hace todos los mecanismos de compensación que vimos acá para nivelar todo el cuerpo a 40 grados y no a 36. Por eso cuando uno tiene fiebre, tirita, ¿sí? El cuerpo se mueve, se acelera el corazón y la respiración porque hay mucha liberación de hormonas tiroideas, de adrenalina en el cuerpo, o sea, todo produce calor. Cuando el termostato, cuando está bajando la fiebre, vuelve a bajarse, y bueno, rápidamente mi cuerpo se había quedado con todo regulado a 40 grados, y ahora de repente el termostato dijo 36, chao, pongo en mecanismo todo lo que disipa el calor. Por eso empiezo a sudar, a perder un montón de agua, la piel se pone más roja, me da mucho calor, porque estoy bajando, estoy disipando calor, porque ahora el termostato se volvió a ponernos en 36 y no en 40. ¿Se entiende?
Sí, Gise. Sí, Gise. Bueno. Belu, en referencia a qué me estás diciendo, como secuela de la vacuna. No, yo preguntaba por qué, por ejemplo, cuando a las personas le ponen la vacuna contra el COVID, algunas tienen fiebre y otras no. No, pero a ver, esto no pasa con la pseudo vacuna esta o pseudo vacunas que están poniendo, pasa con cualquier cosa. O sea, vos tenés una faringitis y podés tener vos fiebre y otra persona tener una faringitis y no tenerla. ¿Por qué? Porque la cantidad de pirógenos exógenos se liberan de acuerdo al tipo de microorganismo específico que sea. Esa concentración de pirógenos exógenos, además de que algunos te den más fiebre y otros te den menos fiebre, depende de cómo responden tus células inmunológicas en secretar más o menos pirógenos endógenos. Y ese pirógeno endógeno después va a estimular a tu propio hipotálamo, que el de cada uno es distinto, y que va a regular ese termostato de forma distinta. Así que el mismo estímulo externo, vos porque me pusiste ese ejemplo en realidad, pero podría ser otro, ese mismo estímulo, dependiendo de dónde viene, de la concentración del pirógeno exógeno, de cómo responde tu sistema inmune y cómo responde tu hipotálamo, va a producir en algunas personas un tipo de fiebre y en otras no. Y por eso hay personas que con 40 grados entran en shock térmico y otras no, u otras que tienen una septicemia terrible y tienen temperaturas elevadas y otras no. Depende de toda esa escalerita, del pirógeno exógeno que se produce, de cómo responde tu sistema inmune y después cómo responde también tu propio hipotálamo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Gise, ahí entendí. Gracias. Igual fíjense que sí, por ahí esto está como muy de moda hablar de esta te da, esto no, porque bueno, hay distintos inoculaciones, yo no las voy a llamar vacunas porque no son vacunas, pero determinadas inoculaciones que al poner determinado componente, ya sea un fragmento de la cápside viral o una molécula de ARN artificial que fabricaron, tiene más propiedades como pirógeno exógeno que otras. Pero ojo, no es que algo te dé más fiebre y te va a generar por eso más inmunidad, porque puede ser una partícula que crea un montón de anticuerpos por parte de nuestro sistema inmunológico, pero sin embargo tenga menos eficiencia como pirógeno exógeno y dé menos fiebre. Entonces, no es directamente proporcional. A mí me molesta mucho que esto se popularice tanto como este tema de las vacunas y que la gente en realidad hable de cosas que no tienen ni la mínima idea, como diciendo, no, la AstraZeneca te repega, entonces como te da un montón de síntomas, generaste más inmunidad. La mierda, no sé de dónde sacan eso, ¿eh? Puedes tener una fiebre del diablo, puedes haber tenido una respuesta inmunitaria terrible y fabricarlo contra un excipiente de una pseudo vacuna y no inmunidad contra lo que querés generar. Y te dio fiebre y no quiere decir que generaste inmunidad con lo que vos querías. Porque las vacunas se construyen a través de algo artificial que el hombre genera, modifica, y que esa modificación de lo que estás metiendo quiere engañar al propio sistema inmune para fabricar un anticuerpo contra algo específico. Vos podés estar generando anticuerpos, pero no contra lo que querías. Entonces tu respuesta inmunitaria puede ser exacerbada y estar generando un anticuerpo contra el excipiente de una huevada que metiste y no tiene nada que ver con el virus. Entonces, ojo con eso, que las respuestas inmunitarias más excesivas no quieren decir que yo genere más inmunidad sobre lo que quiero generar puntualmente. Y vos, Eva, que me estás hablando de esto del sonrojarse, no tiene que ver con el control de la temperatura, sino que sí es verdad que el hipotálamo controla el termostato, pero además es centro del sistema límbico y de las emociones. El sonrojarse generalmente tiene que ver con determinadas emociones, como por ejemplo que te dé vergüenza o que estés emocionado, que son instancias que controla el sistema límbico, pero que también aceleran la frecuencia cardíaca, o sea, por las vías que tienes. Y cuando vos acelerás la frecuencia cardíaca, bombeás más sangre y llega más sangre a determinados lugares. Entonces, eso y la vasodilatación de los poros en la cara por el aumento en realidad de digamos, de la frecuencia cardíaca, te lleva a que te pongas como más rojo. Y lo ves en la cara porque es la parte que tenés más descubierta del cuerpo, ¿sí? Pero es como una conexión que no lo hago porque estoy queriendo nada más disipar calor, sino porque hubo algo que en realidad creó un aumento también de la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Bien. Bueno, chicos, como les dije, les vuelvo a repetir ahora por si alguno se conectó más tarde, el lunes recuerden que tienen examen, unidad 18, 19, 20, los que estén en el grupo, en la burbuja 4A, que son los que rinden presencial,
obviamente les van a dar el examen allá, sino todos los demás están conmigo en la virtualidad, rindiendo en el horario de clase. Y el martes tienen que terminar esta unidad y hacer el TP. Así que los de la burbuja 4B, que les toca presencial el día martes, el TP seguro la Dani se los manda el día anterior para que lo bajen, pero descárguense la unidad, porfa, esta, para tenerla en el celu o impresa o lo que fuera, la de regulación térmica, para poder visualizarla en el instituto. Y lo mismo con la siguiente, porque ya el miércoles que viene empezamos a ver endocrino, que ya está cargada también en el Drive, descárguensela para tenerlas en el celu, porque después, el miércoles y jueves que viene, la burbuja 4A y 4B van a ver esa parte de endocrino en el instituto, así que también para tener esa unidad descargada. Yo se los digo, se los decimos siempre, no rompe huevo, pero en serio yo voy por ahí al instituto y hay gente que se ha olvidado de descargar la unidad. Y después no tienen datos, se le acabaron los datos, justo no le engancha internet o lo que sea, y sigan allá y sin el apunte es como difícil cursar. Entonces acostúmbrense a la unidad que les toca cuando van al instituto llevarla descargada. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta, lo que fuere? No, yo no pego, no le pego ni a mi hijo, les voy a pegar a un estudiante, no correspondería. A veces